Hermanos, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Este es el pastor Percy J. Riley, quien les saluda desde la ciudad de Los Ángeles, California. En esta noche voy a estar hablando sobre el tema: ¿existen los profetas en la iglesia de hoy? Y nuestro texto base es Oseas capítulo 4, verso. Permítame un momento, voy a tampoco de mi pueblo, porque yo, sacerdote, pero nadie fuese amiga. 4, 6. Oseas capítulo 4, verso 6 es el texto base para este estudio. La palabra de Dios dice: porque mi pueblo perece por falta de conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Yo te desecharé de mi sacerdocio, por cuanto olvidaste la ley de tu Elohim. También yo me olvidaré de tus hijos, que mientras más aumentan, más pecan contra mí. Cambiaron mi gloria en vergüenza, se cebaban con la ofrenda del pecado de mi pueblo, y a la iniquidad de elevan su anhelo. Pero la suerte del sacerdote será como la del pueblo. Visitaré sobre él sus caminos y le daré el pago de sus malos hechos. Comerán y no se saciarán, fornicarán y no se multiplicarán, porque abandonaron a Yahweh. Pero en sí el texto base en el cual vamos a estar hablando en esta noche está en Oseas capítulo 4, verso 6, donde dice: mi pueblo, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. En esta noche el tema es: gloria al Señor, ¿existen profetas en la iglesia de hoy? El don de profecía, hermanos amados, parece haber sido un don temporal dado por Cristo para establecer su iglesia. Los profetas fueron fundamentales para la iglesia. Efesios capítulo 2, verso 20. El profeta proclamaba un mensaje de parte del Señor para los creyentes del primer siglo. A veces el mensaje de un profeta era revelador, una nueva revelación y verdad de Dios durante la iglesia primitiva. La palabra de Dios nos enseña, mis estimados oyentes, que los profetas o el ministerio de profeta ya no existe hoy en día. Lo que existe hoy en día es el don de profeta, el don de profecía, lo cual es totalmente diferente. Pero el oficio en sí de sacerdote, el oficio de profeta no existe. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Bueno, estoy hablando de esto porque hoy me encontré un video de un hermano que se llama Cristian Vadillo, el cual está denunciando a muchos falsos profetas que han salido en las redes sociales. Es lamentable, hermanos amados, que hoy en día los profetas estén a la orden del día. O sea, hay más profetas hoy en día que los que hubo en el tiempo de la ley. Ese tipo de profetas ya no existe. El ministerio de profeta no existe. Lo que existe es el don de profecía. Pero déjeme decirle algo sumamente interesante. El don de profecía, hermanos amados, no es para el que lo quiera, no es para el que sienta ser profeta o sienta tener el don de profecía. ¿Quién es el que da el don? ¿Quién es el que otorga los dones? El que otorga los dones es el Espíritu Santo. No es ningún pastor, no es ningún falso profeta, ni ningún falso apóstol. Es única y exclusivamente el Espíritu de Dios quien reparte los dones como Él quiera.
En otras palabras, Él es el que los da, Él es el dueño y Él es el que manda. Nosotros nada más obedecemos. Yo quiero que ustedes vean este video. Vean. A los escribas, a los fariseos, diciendo que si tú hablas las expresiones que hizo el pseudo profeta Samuel Díaz Gómez. Oigan este video de Cristian Vadillo. Señor, arremetió contra Jorge Pavón, el Molusco, una celebridad de aquí de Puerto Rico, porque Molusco habló. Aquí está hablando el hermano de un falso profeta que se llama Samuel Díaz, que lanza amenazas en contra de otro pseudo profeta. Y Cristian está lanzando y está explicando que esto está mal. Veamos por qué durante la iglesia primitiva existieron profetas. La razón por la cual durante la iglesia primitiva existieron estos profetas era para suplir la carencia de la palabra de Dios escrita. O sea, no existía, al menos el Nuevo Testamento no estaba escrito todavía. Decir que el Nuevo Testamento ya estaba escrito en el año 25, en el año 30, en el año 40, que ya estaba completo, es una mentira. Entonces, los profetas del Nuevo Testamento suplieron la carencia proclamando el mensaje de Dios a las personas que no tenían acceso a de otro modo. En pocas palabras, que no tenían acceso a la palabra de Dios. El último libro del Nuevo Testamento en escribirse fue el Apocalipsis. No fue completado sino hasta finales del primer siglo. Así que el Señor envió a profetas a su pueblo para proclamar la palabra de Dios. En otras palabras, estaban los profetas y estaban los apóstoles. Al morir los profetas del Nuevo Testamento y morir el último de los apóstoles, ya no hubieron más, ya no hubo ni profetas ni apóstoles. Entonces, Dios en su sabiduría nos dejó lo que es y se conoce como el don de profecía. Pero este don de profecía es el Espíritu Santo el que lo da como Él desea darlo. ¿Existe en la actualidad verdaderos profetas? Si el propósito de un profeta era revelar la verdad de Dios, ¿por qué necesitaríamos profetas hoy en día si ya tenemos la completa revelación de Dios en su palabra? ¿Por qué necesitamos un profeta que traiga nuevas revelaciones si ya tenemos la palabra de Dios escrita? No existe ninguna necesidad para que tengamos profetas hoy en día. Y alguien me preguntará, pero ¿y Dios no puede hablar a alguien para traer un mensaje? Sí, Dios lo puede hacer, pero no es siempre. ¿Por qué lo va a hacer Dios siempre? A cada rato, como a ciertas personas que a cada rato Dios les revela algo y tienen una revelación de Dios supuestamente. Si ya tenemos su palabra, ya tenemos la palabra de Dios escrita. La palabra de Dios nos dice que este libro es la palabra de Dios, es la revelación de Dios a su pueblo y que es la palabra más segura que nosotros tenemos. ¿En quién vamos a confiar? ¿Vamos a confiar en un falso profeta? ¿En alguien que no sabemos quién es? ¿En alguien a quien Dios supuestamente le habla y le revela? ¿O vamos a confiar en su palabra? Yo me recuerdo que durante mis estudios en el colegio bíblico nos enseñaron que el motivo de la reforma, la razón por la cual la reforma estalló y fue necesaria la reforma, es porque la iglesia de aquel entonces se había apartado de la palabra de Dios. Y mi pregunta es, ¿por qué se apartó de la palabra de Dios? Sencillamente porque se desviaron en sus doctrinas.
y fue necesario una reforma. Pero hoy en día, la iglesia evangélica, la iglesia que supuestamente tiene al Espíritu Santo, que supuestamente tiene la palabra de Dios, la Biblia como guía, honestamente no está confiando en la palabra, no pone la Biblia como el fundamento de su fe. Les voy a decir en quienes muchos evangélicos tienen su confianza. Muchos evangélicos tienen su confianza en el falso profeta que les profetiza. Tienen su confianza no en la palabra, sino tienen su confianza en el falso apóstol que les promete prosperidad, que les promete abundancia, que les promete cielos abiertos, pero no aplican la palabra de Dios. Muchos evangélicos lamentablemente tienen más confianza en lo que un falso profeta y un falso apóstol dicen que en la misma palabra. Muchos evangélicos confían más en sus experiencias subjetivas que en lo que la palabra de Dios enseña. Y eso, hermanos amados, ha traído como consecuencia lo que leí hace un momento en Oseas capítulo 6, verso 9. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de la palabra de Dios. Permítanme un momento, voy a prender la luz. Gloria a Dios. Permíteme un momentito, voy a tomar agua. Permiso. Ay, perdón, hermanos. Entonces, la pregunta que lancé hace un momento es, ¿existen en la actualidad verdaderos profetas como en el Antiguo Testamento? La respuesta es no. ¿Por qué en el Antiguo Testamento sí habían profetas? Bueno, sencillamente porque no existía todavía palabra escrita. Los judíos, estoy hablando de los verdaderos judíos y no de esos latinoamericanos que se creen judíos o juegan a ser judíos. Estoy hablando de los verdaderos judíos. Para los judíos, el ministerio o el oficio de profeta ya no existe. ¿Por qué? Porque ya tienen la Tanaj, ya tienen todos los libros, ¿sí? El problema con el pueblo evangélico es su falta de conocimiento de la palabra de Dios. Cuando digo falta de conocimiento, me refiero a que muchos evangélicos no estudian la palabra de Dios. Y no es solamente estudiar la palabra de Dios, sino Jesús nos insta a a investigar profundamente. Nos invita a que indaguemos de la palabra, que nos metamos, que nos sumerjamos en su palabra, hermanos amados, y que realmente tengamos una mente investigativa, una mente inquisitiva en cuanto a la palabra de Dios. Por esto, hermanos amados, hoy en día existe tanto falso profeta, porque el pueblo de Dios no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Y como estaba diciendo, hermano amado, si el propósito de un profeta era revelar la verdad de Dios, ¿por qué necesitamos profeta hoy si ya tenemos la completa revelación de Dios en su palabra, en la Biblia? Si los profetas fueron el fundamento de la iglesia primitiva, ¿todavía estamos construyendo el fundamento hoy en día? Definitivamente no. Por esa razón no necesitamos profetas y menos apóstoles. ¿Sí? ¿Puede Dios darle a alguien un mensaje para otra persona? Desde luego que sí. Pero eso ya es la voluntad de Dios. Ya eso es el Espíritu de Dios quien guía a una persona y le da en ese momento el don de profecía para llevarle un mensaje.
Y alguien me va a decir, usted no cree en el mover del Espíritu Santo. Usted no cree que el Espíritu de Dios puede tocar a una vida y puede darle el don del Espíritu, el don de profecía. Hermanos, ya dije que sí creo. Yo he tenido experiencias con profetas de verdad, no con profetitas Mickey Mouse, con estos profetillas que juegan a que Dios les habló, que Dios les reveló y son una completa mentira. En cierta ocasión estábamos reunidos en un servicio de oración y nos juntamos varios hermanos, algunos pastores, algunos ministros y unos hermanos laicos. Y había ahí un hermano que decía tener el don de profecía. Y en ese momento yo oré a Dios en mi corazón, oré en mi mente y dije, Señor, si este hermano que dice ser profeta, que dice ser tu profeta, realmente es tu siervo, yo te pido, Señor, que él me diga a mí que tú lo has elegido a él como tu profeta. Al momento de yo terminar mi oración, este hermano se da la vuelta, me pone su mano sobre mi hombro y me dice, así dice el Señor, el varón que está a tu lado es mi siervo. Yo lo he elegido para que lleve mis palabras. En ese momento, yo di gracias a Dios porque el hombre que estaba a mi lado era un profeta del Señor. Él no sabía lo que yo había orado a Dios. Pero cuando terminamos de orar, se terminó el servicio, se terminó el culto de oración. Yo le dije al hermano, quiero hablar con usted en privado. Y fuimos a la oficina del pastor. Y cuando entramos a la oficina del pastor, yo le dije al hermano, mire hermano, lo que le quiero decir a usted es esto. Yo honestamente lo puse a prueba a usted. Yo oré a Dios cuando estábamos orando y le dije al Señor, le pedí al Señor, que si usted realmente era un profeta de Dios, usted me dijera a mí que Dios lo había elegido, que Dios lo había puesto como profeta y le había dado el don de profecía. En ese momento, cuando yo terminé de orar, usted se da la vuelta, me pone su mano en mi hombro y usted me dice, así dice el Señor, este hombre es mi siervo y yo lo he elegido como mi siervo, para que lleve mi palabra. En ese momento el hermano se quebranta y me dice gracias. La palabra de Dios nos enseña a que probemos todos los espíritus. Los hermanos de Berea, cuando oían a Pablo predicar, examinaban todo lo que Pablo decía con su palabra. El problema de hoy en día es que los cristianos, los evangélicos, en su mayoría los pentecostales y neopentecostales, no leen la Biblia, no investigan la palabra, no escudriñan la palabra. Existe una diferencia entre leer la Biblia y escudriñar la palabra. Y los evangélicos de hoy en día aceptan cualquier cosa que se les diga como palabra de Dios. Cualquier pastor, cualquier evangelista, cualquier profeta que hable, al menos a los que Dios les da el don de profecía, deben de hablar fundamentados en este libro que yo tengo en mis manos. Este libro es la palabra de Dios y esta es la regla de fe de todos los cristianos. Nos enorgullecemos de decir que somos sola escritura, pero en la práctica muchos cometen el error de no ser sola escritura porque no examinan lo que se les dice y se les enseña con la palabra de Dios. Como decía, puede darle a alguien
¿Puede Dios darle a alguien un mensaje para otra persona? La respuesta es un claro sí. Dios lo puede hacer porque el Espíritu Santo sigue moviéndose dentro de su pueblo. Es el Espíritu de Dios el que ilumina a la persona, el que le da el don de discernimiento, el don de ciencia, y la persona que lo recibe es capacitada para traer, hermanos amados, una iluminación de la voluntad de Dios hacia una persona. Yo recuerdo otro caso en donde yo oraba a Dios por una esposa. En cierta ocasión, cuando regresaba de una campaña en Puebla, México, como a las 2 de la mañana, llegué a la iglesia donde yo me estaba hospedando a las 2 de la mañana y me puse a leer la Biblia, me puse a orar y cuando ya había terminado todo, salí, honestamente hice una pequeña exclamación. Y esa exclamación fue: Señor, ¿con quién me voy a casar? Honestamente, para mí no fue una oración, fue nada más una exclamación: Señor, ¿con quién me voy a casar? Me di la vuelta y me quedé totalmente dormido. 2 semanas después, en una campaña en el estado de Hidalgo, en un culto de jóvenes, era un domingo, invitaron a un pastor a predicar y yo estaba sentado atrás del púlpito con los demás ministros y el pastor, al terminar de predicar, dijo: hermanos, yo no me puedo ir de este culto sin decirle a alguien o darle a alguien la palabra que Dios me ha dado. Y en ese momento el pastor se da la vuelta y me dice: hermano Percy, el Señor tiene un mensaje para usted. ¿Puede pasar enfrente, por favor? Y yo pues me paré, me puse enfrente del púlpito y el pastor me pidió que yo me arrodillara porque él iba a orar por mí. En ese momento, cuando el hermano pastor empieza a orar por mí, él dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Para mí eso fue un gran testimonio porque usualmente cuando yo oro íntimamente, yo siempre empiezo y me dirijo al Señor: Señor, tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces, cuando el pastor dijo esas palabras, para mí inmediatamente fue un aviso que esa palabra venía del Señor. Y lo que me dijo el hermano fue: Percy, tú te has preguntado, fíjese bien lo que le voy a decir, tú te has preguntado con quién me voy a casar. Pero yo te digo, ya no te preguntes más con quién te vas a casar, porque yo tengo a esa persona en la palma de mis manos. Y yo te voy a usar todavía más y me voy a glorificar en ti. Cuando yo escuché esas palabras, yo honestamente me quedé sin palabras, porque 2 semanas antes yo había exclamado esas palabras y ahí me doy de cuenta yo que Dios está atento a toda palabra que sale de nuestros labios. Por más insignificante que sea, Dios está atento a lo que tú digas. Por eso Jesús nos enseña y la palabra nos enseña que atentos están los oídos de Dios al clamor de sus hijos. Y el hermano siguió diciéndome algo más que yo le había pedido a Dios. El Señor me dijo a través del hermano: y Percy, el permiso que tú has pedido para quedarte más tiempo en México se te otorga. Puedes quedarte más tiempo en México y seguir predicando mi palabra. Esas 2 cosas fue las que el Señor me dijo. A este hermano jamás lo he vuelto a ver.
Honestamente, no me acuerdo de su cara, no me acuerdo de su rostro. Pero todo lo que este hermano me dijo se cumplió. A los 2 años de esta profecía haber llegado a mi vida, yo me casé con una hermana de México. Llevo aproximadamente 25 años de estar casado con ella. Así que cuando a mí viene una persona que dice que es profeta y que Dios le ha hablado y que Dios le ha dicho y que Dios le dijo tal cosa y no se cumple, para mí es una falsa profecía. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Cuando Dios habla, hermano amado, se cumple. Si usted se da de cuenta, todos los profetas de hoy en día jamás dicen o dan una fecha exacta. Por ejemplo, hay muchos profetas que dicen que va a temblar en México, que va a temblar en California, que va a temblar en Guatemala, que va a temblar en Puerto Rico. Bueno, para decirles algo, no hay necesidad que venga un profeta a decirnos que va a haber un terremoto en México, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica, en cualquier parte de Latinoamérica. ¿Saben por qué? Porque muchos países, por no decir todos, muchos países latinoamericanos están en una zona sísmica. Así que en cualquier momento pueden temblar y puede haber un terremoto. Aún en el estado donde yo me encuentro, en California, es zona sísmica. Así que un profeta que diga va a temblar en California no está diciendo nada nuevo. Que un profeta diga, Dios va a abrir las puertas de los cielos para ti. Yo no necesito que un profeta me lo diga. Ya Dios me lo dice en su palabra. Yo no necesito que un profetita me diga a mí, Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones sobre tu vida y sobre tu familia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, bendito sea el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición en las regiones celestes. Todo cristiano tiene la bendición de Dios. Todo cristiano, hijo de Dios, tiene la bendición de Dios y la provisión de Dios está con él por una sencilla razón. Cristo vive en tu corazón. Y mientras Cristo viva en tu corazón, mi Dios suplirá todas tus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Así que cuando un profeta te diga a ti, Dios dice que te va a bendecir, dile, yo lo sé, ya leí la Biblia. Sencillamente. ¿Puede entonces Dios mandar un mensaje a través de una persona? Sí. ¿Le revela a Dios la verdad a alguien de una manera sobrenatural y le permite dar ese mensaje a otros? Dios en nuestros tiempos, mis estimados hermanos, ya nos revela. ¿Por qué? Porque toda la revelación la tenemos ya escrita. Lo que Dios puede hacer es iluminarte a ti para que tú veas la revelación de Dios en su palabra. Dios te habla a ti a través de su palabra. Pero, ¿es este el don bíblico de la profecía? Lo que vemos en las profetas de hoy en día, ¿es realmente lo que la Biblia enseña como el don de profecía? De ninguna manera. Cuando una persona afirma estar hablando de parte de Dios, la esencia de la profecía, la clave es comparar lo que él o ella dicen con lo que dice la palabra de Dios. La próxima vez que venga un profeta a tu congregación
y te dé falsa profecía o te diga que tiene una revelación de parte de Dios, compárala con la palabra de Dios. Sencillamente. Y no estás pecando, porque la Biblia dice que probemos a todos los espíritus. Si Dios hablara en la actualidad a través de una persona, el mensaje concordaría completamente con lo que Dios ya ha dicho en la palabra. Dios no se contradice. Primera de Juan 4:1 nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas, vuelvo a repetir, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 20 y 21. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo. En otras palabras, cuando venga una profecía a tu vida, no la menosprecies. No la menosprecies. Examínala. Como el testimonio que yo conté de lo que a mí me pasó, fue el resultado de oración, fue el resultado y yo examiné que esta persona estaba diciendo la verdad por una sencilla razón. Porque cuando yo oré a Dios, no había nadie ahí. No había nadie en la iglesia. Eran las 2:30 de la mañana. Esta persona jamás me había visto. No sabe quién soy. O no sabía quién era. Después de eso que él me profetizó, jamás lo volví a ver. Jamás. La Biblia nos encarga que examinemos a todo profeta. Gloria al Señor. La Biblia nos encarga que probemos a todos los espíritus. ¿Por qué nos encarga la Biblia que examinemos a todos los espíritus? Por esta razón. Porque muchos profetas han salido por el mundo. Primera de Tesalonicenses 5, 20, 21. Dice: no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Entonces, ya sea una palabra del Señor o una supuesta profecía, nuestra respuesta debe de ser la misma. Comparemos lo dicho con lo que dice la palabra de Dios. Si contradice la Biblia, deséchala, porque no es palabra de Dios. Si no se cumple lo que se te profetizó, deséchala, porque no es palabra de Dios. Si concuerda con la Biblia, pide sabiduría y discernimiento para saber cómo aplicar el mensaje que se te ha dado. Segunda de Timoteo 3:16 al 17 y Santiago 1:5. Voy a leer el libro de Hebreos para permítanme, Hebreos capítulo 1, verso 1. Hebreos capítulo 1, verso 1. Habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo, muchas veces y de muchas maneras, a los padres por los profetas, fíjese bien, en estos postreros días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por el cual hizo también los siglos, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Por qué ya no existen profetas hoy en día? Sencillamente porque Jesús fue el último profeta. Jesús tiene 3 oficios. Uno es rey, uno es profeta, gloria a Dios,
Y el otro es que Él es el sacerdote por excelencia. Entonces, hermanos amados, Cristo es nuestro Mesías y Jesús es nuestro profeta, nuestro rey y nuestro sacerdote y profeta. Por esa razón, no necesitamos un profeta hoy. ¿Por qué? Porque Él ya nos habló a través de su Hijo Jesucristo. Por esa razón, no necesitamos profetas. Está el don de profecía que Dios da cuando Él lo cree conveniente y necesario. No cuando tú digas, voy a profetizarte palabra. No, papito, usted no profetiza nada, porque es Dios el que habla a través de usted supuestamente. ¿Sí? Cuando usted dice, hablo, te voy a dar profecía, usted le está faltando respeto a Dios porque Dios no está hablando a través de usted y usted es un falso profeta. Sencillamente. Les voy a enseñar un video de una persona que se dice ser profeta. Gloria a Jesús. A ver si lo hallo prontamente.